Vuelve la sección más mítica e inigualable del Estadio Johan. Vuelve Blau o Grana. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. ¿Te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí del canal de YouTube del Estadio Johan. En esta ocasión recuperamos una sección, digamos, mítica del Estadio que nunca se ha hecho jamás y que básicamente vamos a poner en dilemas, eso creo, a nuestro querido Loberto. Por lo que sea, no te preguntaré si Claudia Pina, delantera o centrocampista, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya con un mínimo de criterio, esto es importante señalarlo, pues sabe que la respuesta es que tiene que ser delantera. Ahora mismo, pues no es nada, porque la pobre está con el tobillo hecho un cisco y bueno, pues nada, a calentar grada. El otro día la veíamos dando saltitos o subiéndose a la espalda de catacol para celebrar el partido contra el Madrid y bueno, pues mira, la pobre ahí está, lesionada. Pues vamos a comenzar, si te parece, Loberto. Empiezo por una que creo que es bastante complicada. A la gente que nos esté viendo, pues les animo también, si quieren, en el chat, ir dejándonos sus opciones, que también es interesante de leer. Yo creo que esta es de las quizá más complejas, que es la Pues empezamos de bien. la de Xavi o Iniesta. Xavi, digamos que sería Blau y Iniesta Grana. Pues para mí no es muy complicado, aunque sé que estoy en bastante minoría. Para mí es Grana, para mí es Iniesta. O sea, creo que siempre he pensado que Iniesta podía hacer no exactamente lo mismo, pero sí que podía hacer labores de Xavi, pero Xavi no podía hacer las cosas que hacía Iniesta. Es decir, esas cosas de Iniesta de, por ejemplo, hacer un slalom o partir desde cualquier posición y ser capaz de sacar ventajas solo con su regate o su conducción. Yo eso a Xavi no se lo he visto. Sí que es verdad que Xavi protegía maravillosamente el balón, ¿no? El famoso giro este de 360 grados, que también lo vimos alguna vez en Artur y hubo gente que se hizo ideas con eso. No No sé voy qué a clase entrar de gente, ¿eh? ya, la peor. No quiero tampoco entrar en ese tema, no quiero mezclar a Arthur con estos dos genios. Y sí, para mí eso. Creo que, de hecho, cuando se fue, o bueno, se fue, o dejó un poco de contar con Luis Enrique Xavi, pues la manija del equipo básicamente la llevaba Iniesta. Es decir, era capaz también de ser como ese interior que organizase al equipo, le diese pausa cuando lo necesitaba o aceleraba cuando hacía falta. Y eso, y técnicamente para mí es un jugador de los más prodigiosos que habré visto jamás. Es decir, era increíble ver a Iniesta y eso, poder salir de situaciones que incluso jugadores buenísimos no son capaces de salir habitualmente, ¿no? Esos 2 contra 1 que le hacían igual en banda y era capaz de salir o era capaz de jugar de extremo, era capaz de jugar de medio centro incluso, cuando le ponía Rijkaard ahí, no sé, para mí es de los jugadores más alucinantes que habré visto en mi vida. Antes de pasar al siguiente, digamos, dilema que yo creo que es también, que siempre, yo creo que hay 3 dilemas en clave Barça de la era moderna, digamos, que siempre, si hiciéramos una encuesta, creo que no superaría un voto el 60%, digamos, es decir, que hay disparidad de opiniones. Vamos con el Xavi o Iniesta moderno, digamos, Gavi, Blau, Pedri, Grana. No, Grana. O sea, Gavi, a ver, Gavi es que es jovencísimo. Es decir, es jovencísimo y es alucinante que hayamos normalizado lo que está haciendo. O sea, no es normal, ¿no? Ni que sea titular con el Barça, ni que sea titular con la selección, y ni que
sea un jugador que el equipo note tanto cuando no está, ¿no? Pero claro, Pedri es que es otra cosa a nivel de juego. Es Y te voy a decir, dar te voy a dar una dime. vuelta. Es decir, a día de hoy sí que son 2 años de diferencia, tampoco son tantos, pero es cierto que la edad que tienen los dos es mucha diferencia. Sí, Sumarle 2 años de experiencia a esas edades es bastante y parece, por ejemplo, Pedri parece, bueno, y el propio Gavi, que lleva mucho tiempo en el Barça y realmente acaban de establecerse en el primer equipo. A nivel de techo, ¿también lo tienes tan claro? sí, yo creo que sí. A ver, evidentemente no sabemos cómo van a evolucionar, pero no sé, no, no sé qué más, quiero decir, qué más le podría añadir Pedri a su juego, ¿no? Para Ujú. hacerlo mejor. Es decir, sí que puede mejorar las virtudes que tiene, ¿no? Pues esa capacidad de pase, esa capacidad de lo mismo de dominar el ritmo de los encuentros, incluso de llegar al área y definir, ¿no? Que tampoco es muy típico eso en los interiores clásicos que ha tenido el Barça, ¿no? Nunca han sido, quizás quitando Deco, nunca han sido grandes goleadores ni definidores. Y creo que Pedri tiene ya todas las cualidades. Lo que pasa que, evidentemente, con la edad las irá puliendo y las irá haciendo todavía mejores. Pero todas las cualidades que creo que debería tener un interior ideal del Barça, creo que las tiene. Y luego Gavi, pues no sabemos el techo que tiene. Sí que creo que esa imaginación y esa capacidad de dominar el ritmo de los partidos que tiene Pedri, creo que Gavi no la tiene. ¿Que la pueda adquirir? Bueno, tendremos que verlo. Pero al final me parece que puede ser un poco como nos pasó con Xavi e Iniesta, ¿no? Que cada uno era buenísimo o digamos el mejor en lo que hacía y la combinación de los dos Ujú. era lo que te catapultaba el equipo a otro nivel. Claro, si a toda la imaginación y la fantasía y la capacidad de dominar el ritmo que tiene Pedri le añades pues toda la capacidad que tiene Gavi de también de, de incluso a nivel defensivo ser una piraña o ser ese jugador que impide que te relajes, pues no sé, si al final las cosas se dan bien, creo que tenemos otra pareja que siendo distintos, evidentemente, a lo que eran Xavi y Iniesta, ostras, nos pueden dar muchísimo, ¿eh? Vamos con el siguiente dilema y es Luis Suárez Blau, Eto'o Grana. Uf, esta es complicada. Eh, diría Luis Suárez solo por, es decir, Blau, solo por molestar a Xavi Lovic, ¿eh? Que, Bueno, a bueno, ver, ya es mucho, ¿eh? le molestaría si tuviese la dignidad y la decencia de ver los vídeos estos que hacemos, que yo sé que no. Entonces, seguramente esto no le va a llegar. Pero Es decir, piensas que le podemos insultar libremente que no pasa nada, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, también lo intentamos en el WhatsApp, ¿no? Bueno, lo intentamos, lo hacemos. Eh, la verdad, personalmente, quizás me decantaría por Suárez por poco. Quiero decir, creo que Luis Suárez sí que es mejor futbolista, pero claro, es que lo que te daba Eto'o, o sea, en un equipo como era el Barça, que también otra piraña presionando, un jugador que tampoco se desconectaba nunca, un desgaste brutal y que era capaz de eso, pues de tener que tirarse a banda para que Leo funcionase de falso 9. No sé, me costaría elegir entre los dos y me imagino que dependería del tipo de equipo que quisiera. Ujú. Pero creo que Luis Suárez como goleador creo que era mejor o más efectivo que Eto'o. Lo que pasa que también es verdad que los últimos años de Suárez, sobre todo en Europa, quizás le han afeado un poco el recuerdo. Sí. Pero Suárez en su mejor momento, o incluso el del Liverpool, Ujú. más pegado a banda, es un jugador colosal.
Sí, el Luis Suárez Eto'o, digamos que los dos primes tampoco se alejan tantísimo, Claro, posiblemente. Y sí que es cierto que a lo mejor como jugador en completo, yo también opino un poco como tú, que quizá me quedo con Luis Suárez, pero si me dijeran mañana, hipotética final de Champions, si te doy a Suárez o a Eto'o Prime, ahí me generaría más dudas. A solo un claro. partido, en un, Si en un tienes que ir a la contexto de... guerra, Sí, exacto. si tienes que ir a la guerra, vas con Eto. O Sí, sea, sin es la duda. duda. Y dices, joder, ¿cómo en el Prime de ambos tengo dudas si elegir a uno u otro? Si realmente pienso que es mejor jugador uno, ¿no? Sí, un Sí que, poco así. sí Como que animal creo que competitivo, sí, ese plus, ¿no? Eto es increíble. Ujú. O sea, Como sí que es era cierto diferencial. que a lo mejor en el Gavi Pedri dices, bueno, es que el completo de Pedri es hoy muy superior al de Gavi, por mucho que competitivamente Gavi me pueda dar unas cosas, no me compensa a lo que me deja de dar. Claro. Entonces con Eto'o Suárez quizá me parecería un poco diferente, pero como los niveles no están tan alejados, tendría muchas más dudas, ¿eh? En solo un partido, solo en una final, en un contexto de mucha exigencia, no sé, ahí sí que tendría dudas. Antes de pasar al tercer dilema, Loberto, así que yo creo que son bastante recurrentes, hablando de delanteros centros, me tengo que hacer un alto y Geishe Blau o Shoala Grana. Blau, Blau. Yo soy muy de Jayce. Ya lo dije desde el primer momento que la habíamos fichado. Creo que es algo que comento siempre. Creo que si las dos están a su mejor nivel, creo que es mejor Jayce. Y estando las dos, digamos, a su peor nivel, creo que Osoala no te da tanto como te da Jayce. Más que nada porque Osoala es una jugadora que no te aporta gran cosa al juego colectivo del equipo. Uh -huh. Es decir, la vas a tener de rematadora, pero más allá de, bueno, pues algún pase, alguna pared, evidentemente, sí que te puede dar, pero creo que no es una jugadora para meter en el funcionamiento colectivo, ¿no? Ella es un poco una isla Uh -huh. y si la provees de balones, pues unos cuantos te meterá. Pero Jayce creo que es mejor sobre todo porque cuando no está bien, digamos a nivel goleador, sí que te puede seguir dando cosas en plan de, bueno, pues ganarle duelos a las centrales o combinar o darte asistencias o tirar paredes. Creo que técnicamente es una jugadora mucho más fina y que creo que todavía le falta un poco de adaptación, Uh -huh. que es la duda que me deja a mí. Pero igual que decías antes con Luis Arezo de todo, si me la tengo que jugar en una final, estén como estén, apostaría antes por Jason. Además, yo creo que sí que es lo que tú dices, que el cambio de nivel que ha sufrido Geise a la hora de acoplarse al equipo es muy grande, que es lógico que necesite, pero Osoala, por ejemplo, contra el Madrid, quizá me corriges, pero es lo que tú dices, está un poco perdida y si el juego es un poco lento, un poco que no consigues superar líneas y tal, no te da mucho la Claro, es que creo nigeriana, ¿no? que Osoala, evidentemente, es un recurso brutal para ciertos contextos de partido. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, claro, si vas a tener que pelear contra centrales muy rápidas, muy fuertes, pues una jugadora como Osoala te puede ganar muchos duelos simplemente por velocidad. Eh, Jayce creo que también te los puede ganar, pero creo que no es tan veloz ni tan explosiva. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que Osoala es un recurso que a todo el mundo le gustaría tener, pero también es verdad que sabemos lo que le pasa, que no es una jugadora extremadamente fiable y en el momento que tiene que pensar un poquito la jugada, normalmente tiende a confundirse. Entonces entiendo que contra la Roma la titular Sí, será para mí, Geise, Jayce. Yo ¿sí? para mí sí. Es decir, en su 11 tipo, digamos, ahora que está Hansen Salma, digamos, con Geise arriba, ese Patri, ¿no? Que con Walsh Sí, y porque además Aitana. creo que Jayce sí que entiende un poquito mejor el juego y Salma que tiende a pisar mucho Uh la -huh. posición de delantera, ¿no? Porque ella, aunque parta de la banda, se siente cómoda, pues eso, metiéndose en el Es área y que abarca, disparando. abarca mucho espacio al final ella, ¿no? Es decir, Claro, necesita es mucho una terreno. jugadora tan exuberante Sí. que cuanto más espacio tenga, mejor. Y creo que Jayce está más preparada para
salirse de la jugada, ¿no? Para irse a una banda, para rastrearle centrales, y creo que quizás ahí Osoala pues sea un poquito peor. Es decir, no dudas, ¿no? Que Giraldez haga esta No, opción. Es verdad que las que tú hablabas justamente de defensas fuertes y la defensa de la Roma sí demostró bastante contundencia. Es decir, que sí que a lo mejor con lo que tú hablabas de las virtudes de Oshoala, quizás justamente sea uno de los sí, partidos en que puedas tener esa duda, ¿no? Pero incluso, al final incluso tampoco me tienes que poner el asombraría. argumento, ¿no? El discurso contra la Roma precisamente en casa. Claro, es que Eh, no me asombraría tampoco que fuese capaz de sacar a las dos. Es decir, ya lo ha probado varias veces, ¿no? De quizás Osoala, pues más de delantera central clásica, más de ariete, y Jayce, pues más tirado a una banda. Porque sí que tiene esa capacidad de desborde, de regatear, tiene ese estilo de regate. No sé si te acuerdas de Gabriel Amato, ¿no? Cuando sí, jugaba sí. en el Mallorca, que era un jugador que decías tú, es imposible que salga de ese regate, porque agachaba la cabeza, empezaba a hacer Sí. cosas raras y salía de regates imposibles. Y a mí Jay se me recuerda un poco eso, de arranca, para, agacha la cabeza, parece que vuelve a parar, parece que vuelve a arrancar. Es una jugadora Todo muy... bastante a trompicones a veces, ¿no? Y al Claro, final claro, consigue y salir siempre con la suya, ¿no? claro, es muy difícil también parar a una jugadora así, ¿eh? Ujú. Es muy Sí, brasileño eso. lo único que, claro, estando como está Salma es difícil que no la Sí, pongas no, no, de... Sí, es no, no, complicado. evidentemente. Hablando de Giraldez, te lanzo otra. ¿Luis Cortés o Jonathan Giraldez? ¿Blau o Grana? Está, te lo estás teniendo que Es pensar, ¿eh, complicado, Roberto? la verdad, porque sí, sí, sí. A ver, creo que el mejor Barça que hemos visto, yo creo que es el de Lluís Cortés. Yo creo que seguramente sea el de Lluís Cortés. Claro, ¿qué pasa? Pues lo que todo el mundo le achacaba, que sí, al final, pues tienes un grupo de 11, 12, 13 jugadoras que se conocen mucho entre sí porque juegan mucho y lo juegan casi todo. Y con Giraldez, pues ahora nos pasa un poco lo contrario, que igual, para tenerlas más frescas, rota demasiado y hay veces que no todas las mezclas de jugadoras le salen bien. Eh, Yo aquí no lo sé. sigo defendiendo y quizás es un poco impopular que cuando tienes un equipo que aún no es campeón, pero tiene visos de ser campeón, muchas veces lo que se tiende a hacer es afianzar a ese equipo campeón, no a esa plantilla campeona. Cuando tu equipo consigue ser campeón, lo que haces es tratar de sumar efectivos a la causa para poder permanecer en la victoria mucho más tiempo. Es decir, entiendo el planteamiento de Cortés en el sentido de por mucho que parezca que somos de top 3 favoritos, nosotros no hemos ganado nada, como así decirlo, y tampoco llevaban tanto tiempo ganando ligas. Creo que, si no me equivoco, de la primera Champions tenían 2 ligas. El Sí, 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 sí. Atlético de Madrid creo que te había quitado 3 seguidas. Entonces, entiendo de decir, pues bueno, un poco, Guardiola también hizo algo similar. Al final juega con entre 13 15 jugadores a lo sumo, los que más minutos se repartieron. Es verdad que ahora con 5 cambios, por ejemplo, todo este tema de hablar de plantillas de 13, 14 jugadores ya no es tan real porque son más largas. Pero es cierto que quizás Lluís Cortés lo que premiaba era buscar un equipo campeón, una alineación campeona, que evidentemente en un equipo en construcción de campeón, si se te lesionan 2, 3 jugadores, pues quizás se tambalea un poco, pero hizo, como así decirlo, un all-in a esa opción. Y luego, una vez consigues tocar la gloria, como digamos, pues lo que necesitas es apuntalar, afianzar, porque va a ser muy largo el recorrido. Lo que quieres es hacer, digamos, una dinastía de los máximos años posibles en el auge de las grandes jugadores que tienes. Y entonces lo que intentas es sumar, pues eso, cuantos más jugadores mejor. Y cuanto más frescas lleguen tus grandes jugadoras, pues más chances tendrás de conseguir repetir títulos. Pero sí que es una cosa que quizá queda un poco impopular, y más si digo este nombre, que es el de Bilda, que quizá Uh, entiendo que en España hiciera una base de 11, 13, 14 jugadoras, que es lo que hizo antes de que hubiera este cisma. Yo sí que podía ver lógico que él intentara decir, joder, si el Barça es un equipo campeón, está nutrido el 80% de jugadoras españolas, vamos a seguir su ejemplo, vamos a añadir 2 o 3 piezas y de ahí no vamos a salir, vamos a hacer un equipo campeón.
A partir de ahí, luego ya, sí, imagínate si hubiera ganado una Eurocopa, por decirte algo, a lo mejor abre un poco el abanico, no lo sabremos porque no ha sucedido y encima todo lo que ha pasado después, pues un drama, ¿vale? Sí. Pero sé que lo que defiendo es bastante impopular, pero creo que lo No, puedo llegar a entender. yo en esa parte sí que estoy de acuerdo con que si tú quieres hacer un equipo campeón, pues básicamente necesitas que la base de ese equipo se enfrente a muchas situaciones distintas, ¿no? Es decir, yo ya sé que no sé, no quiero decir ningún equipo por no faltar al respeto, pero yo sé que coges al colista o a los, no sé, 5, 6, 7 últimos de la Liga F y hago una alineación tirando un poco los dados y más o menos me da para ganar, ¿no? Porque la diferencia de plantilla es muy grande. Entonces, claro, ahí sí que mi equipo no se pone a prueba en ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que el Barça femenino, sobre todo, ponerse a prueba, pues no sé, que se puede poner a prueba 5 veces al año, 6, 7, en el mejor de los casos, si llega muy lejos en Champions. Hay 2 o 3 equipos, quizás en Liga F, que sí te generan problemas, y luego en Champions te empiezan a generar problemas, pues seguramente ahora en cuartos, ¿no? O casi hasta semis igual no tienes esos problemas. Entonces, claro, al final tu equipo tampoco está tan rodado en ese tipo de encuentros. Entonces, por lo pronto, yendo a lo fácil, Lluís Cortés tiene una Champions en el bolsillo y Giraldez todavía no la tiene. Ujú. Que quizás la consiga este año, pues ojalá. O sea, cruzamos los dedos. Pero el que consiguió dar el salto de un equipo que no solo llegó a la final, que las vapuló el Olympique, sino que luego, al año siguiente, consiguió llegar y ganar y arrasar al Chelsea, pues fue Lluís Cortés. Entonces yo creo que, aunque solo sea por eso, ahora mismo las bases del Barça campeón son suyas, básicamente. A ver si Giraldez logra igualarlo y ojalá que superarlo. Tenía otra de los dilemas que te quería proponer, que no sabía si lanzártelo por el tema de las mufas y todo esto, pero Uy, he visto justamente ahora que he ido a refrescar un momento y he visto en Twitter que el Twitter del Barça Femení colgaba esta foto. Yo aquí no sé cómo te lo quieres tomar, además solo han puesto un emoticono en la cuenta, es decir, que si ellos se atreven a hacer este tipo de publicaciones, no seré yo quien me deje esto en el tintero, ¿no? Entonces te quería preguntar, suponiendo que el Barça se clasifique y elimine a la Roma, Chelsea o Lyon. pues no lo sé. A ver, por una parte, Digo lo que tú prefieras, ¿eh? En esta te pongo ya. el dilema No, fácil que puedes elegir tú yo lo que tú quieras, sinceramente, no lo que crees que vaya a pasar. sinceramente creo que entre los dos equipos el Barça le iría bastante mejor con el Chelsea que con el Olympique. Por el factor anímico, digamos, un poco. Sí, y porque creo que el Chelsea, ostras, lo poco que le he visto jugar, no juega prácticamente a nada. Pero es que el Olympique tampoco juega a nada. ¿Qué pasa? Que el Olympique, seguramente jugadora por jugadora, tiene muchos más argumentos para hacerle daño al Barça que se los podría hacer el Chelsea. Entonces, por una parte, la cabeza me dice que el Chelsea sería un equipo más favorable, ¿no? A doble partido, y por otra, también tengo unas ganas tremendas de coger al Olympique y empezar a ganarle. Sí, Es ajustar decir, cuentas pendientes, ¿no? claro, porque es que al final es que ni en los amistosos las hemos ganado, ¿no? En este último amistoso que jugamos en verano, pues creo que quedamos 2-3, me parece, o 3-2. Y, y sí, es un equipo que parece que no juega nada, pero tiene unas jugadoras tan buenas y con tantísima confianza en sí mismas que son capaces de darle la vuelta prácticamente con destellos individuales a cualquier cosa. Y me da rabia, sobre todo lo del año pasado, porque creo que no, es decir, la gente que solo haya visto la final se habrá quedado con una idea
muy, muy, muy equivocada de lo que era el Olympique y de lo que era el Barça. El Olympique sí, tiene esos 20 minutos que te mete 3 goles y te deja tiritando y luego, bueno, eso, es un poco aguantar, ¿no? Y trabajar con los nervios y las imprecisiones del Barça que ve que tiene que remontar y no tiene tiempo. Pero entonces creía que el Barça era mejor equipo y ahora sigo creyendo que es mejor equipo. Entonces, por una parte, Chelsea creo que lo tenemos más fácil si pasamos, pero Olympique tengo ganas de demostrar que se las puede ganar. Es decir, ya las hemos visto caer, ¿no? Contra otros equipos, contra el PSG, el año que ganamos la Champions. Y creo que el Barça tiene que empezar a enfrentarse con ellas, aunque solo sea para quitarse un poco esa sensación de que viene el coco. Además, Entonces, corrígeme, pero el Lyon mejor a doble partido que en final, ¿no? Es decir, sí, ya que te los tienes que encontrar, si pudiéramos elegir, creo que a doble partido aumentan la probabilidad de que lo que decías tú, de que quizás el equipo superior lo pueda demostrar, que no en una mala tarde, además claro, con el aspecto que comentábamos anímico un poco perdido, es que me que recuerda tanto empieces al mal, que Madrid, que en ese sí, sentido de decir, joder, es que el Madrid, si te lo tienes que encontrar en Champions, ¿qué quieres encontrártelo? ¿En la final o en una además eliminatoria? Además, Ostras, el Lyon se comporta un poco, digamos, igual que el Madrid en Europa, pero digamos que el Barça a otros niveles al Madrid le ha perdido el miedo que le puede tener a Europa. Pero en claro, el femenino no lo sabemos tanto porque evidentemente no se enfrentan a nivel nacional, no podemos calibrarlo tanto como en el masculino. Entonces es un claro, poco quizás, complicado. Sí. quizás precisamente esa es la clave de que el PSG las eliminase, ¿no? Al final se las De tener encuentran sí, bastantes veces en su propia liga, bien en la Copa, bien en la liga regular o bien en Champions. Entonces, dices, vale, este equipo lo conozco, sí, te sé quitas un poco cómo hacerle daño. ese miedo, Claro, bueno, esa mística que tiene, oh, sí, es que el Olympique en la Champions, ¿eh? Bueno, pues es el mismo equipo que nos encontramos en Liga. sí, Pero claro, correcto. el Barça no tiene eso, no tiene No ese tiene esas banco de pruebas, pruebas. sí, exacto. Pues vamos con el otro de los dilemas, yo creo que clásicos, que es el de Ronaldinho o Neymar. Ronaldinho Blau, Neymar Grana. Eh, Blau, Blau, claramente. Creo que sí que creo que Neymar, de haberse quedado en el Barça, su carrera hubiera sido mucho mejor que la de Ronaldinho, porque Ronaldinho básicamente, ¿qué? Podemos decir que está 2 años y medio a un nivel Ah, estelar sí, y luego se deja ir, básicamente. Pero yo siempre lo digo, es que para mí Ronaldinho, de haberse cuidado y haber intentado mantener su nivel, pues para mí hubiera estado, si no en el peldaño de los 4 o los sí, 5 grandes ahora, eh, ostras, rozándolo, ¿eh? sí. Porque no, de los últimos años, evidentemente Messi es un jugador aparte, pero es que no creo que haya visto a ningún jugador que me impresionase tanto como Ronaldinho en su momento. Sí, es Y que para digamos mí, que el lo que tú Ronaldinho dices. Prime, hmm, ¡buah! El Ronaldinho Prime es que está muy cerca del top de la historia del fútbol, yo creo también. Aparte que tienes que sumarle el añadido de lo bonito y divertido que era verlo. Es decir, Claro, aparte claro, de lo efectivo, claro. además, Es que, digamos que lo de Messi, el Messi Prime es una salvajada, pero digamos que el concepto es más funcionarial. Esto es muy divertido. Es decir, la diferencia es quizás el hecho de que eh, dices, Messi solo regatea o hace gestos, digamos, técnicos superiores a la resta por necesidad, digamos, porque para aclarar una jugada. Pero Ronaldinho sí que a lo mejor te añadía un gesto técnico simplemente por disfrute propio y el de la grada, digamos, ¿no? Aunque no sí, fuera necesario, es decir, hacía muchos gestos necesarios, tampoco Ronaldinho, digamos, que se adorna, quizá es con ese punto de Neymar o de algún jugador actual para gustarse o un poco de ofensa, digamos, que no sabes hasta dónde va. Ronaldinho no creo que fuera eso, pero sí que es no. cierto que si podía hacer un gesto mucho más vistoso porque le gustaba regalar diversión a la gente, lo hacía. Y ese punto bonito, divertido, a mí también sí que me conquista mucho de él. Y una cosa que se comenta a veces es la capacidad que tuvo
para darle la vuelta al equipo. Es decir, ya no solo como jugador referencia, sino como personalidad, ¿no? Esa sonrisa que llevaba, el Barça que venía de unos años terribles, y Ronaldinho pues sonreía en el campo, incluso aunque fallara, y te da la sensación de que estando él contento no podía salir nada malo, y me parece que ayudó también a sacar de la depresión al equipo. Bueno, al equipo, al club entero. Sí. Yo la sensación de Ronaldinho era que él, si no sabía que con un gesto técnico de fantasía le iba a salir igual de bien, no lo intentaba. En ese sentido era más efectivo. Pero claro, cuando sabía que encima de irse iba a hacerlo espectacular, claro, era directamente imparable. Y esa mezcla de físico, de talento, de personalidad, de todo, le daba igual quien tuviese delante, le daba igual jugar en Stamford Bridge que jugar en el patio de su casa. No sé, Sí. creo que era un Una jugador pasada. impresionante que eso, un poco su mala cabeza nos privó de ver durante más años. Y luego otro también, digamos, complicado y que yo pensaba que con el paso de los años se iban a distanciar, pero digamos que el paso de los años lo que ha hecho es acortarlo quizás y generar más dudas, es el Ter Stegen Blau Víctor Valdés-Grana. Estamos hablando Ese, de versión Prime, ¿eh? Es decir, sí que claro, evidentemente las carreras es lo que tú decías un poco con Ronaldinho Neymar, un poquito con Eto'o y Luis Suárez, es decir, vamos a solo a fijarnos en su momento álgido, en de si mañana una hipotética Champions te dan a elegir la mejor versión de los dos, en su mejor día, ¿con cuál te quedas? Es que creo, claro, también es verdad que hemos tenido la mala suerte de ver poco a Ter Stegen en finales, digamos. Ujú. Por nivel estarán los dos prácticamente en lo más alto. Pero quizás ese punto de magia, de inspiración que tuvo el Valdés Prime. Claro, también es verdad que Ter Stegen, como es un portero mucho más sobrio, ¿no? Es muy alemán, por decirlo de alguna forma, eh, quizás no te da esa sensación de superestrella que llegó a tener Valdés, ¿no? De que en su momento era el mejor portero de España, por delante incluso del mismísimo Casillas. Sí. Eh, entonces yo creo que eso, que ese Valdés inspirado, yo creo que es imbatible. Lo que pasa que bueno, sí que es verdad que Ter Stegen es un portero de un nivel altísimo y que también creo que tiene esa capacidad de en el uno contra uno imponerse y parar cosas que otros porteros no podrían parar. Pero sí que creo que Valdés tiene como ese, no sé, quizás ese carisma extra, esa magia, esa magia de las grandes noches que sabías que te iba a sacar balones impensables. Y bueno, yo creo que Henry todavía está un poco soñando con él. Luego aquí te voy a poner una que no es comparativa, estamos comparando normalmente jugadores en misma demarcación. En una hipotética final de Champions femenina, si te obligaran a que una de las dos no estuviera disponible, ¿con quién te quedas? Es decir, tienes que elegirme la que sería para ti titular. Estaríamos hablando de Patrick Guijarro, Blau, o Hansen Grana. Esto no exactamente esto, pero algo así tratamos en el último no, creo que en el penúltimo Pioneras, Uh-huh. que creo que la pregunta era que quién me parecía la mejor jugadora del Barça, no estando Alexia, ¿eh? Bueno, Y yo quería eliminarte de la ecuación Aitana sí, también, sí. porque es verdad que Aitana está en un momento espectacular también, es decir, que si ya te gusta de por sí, está en un momento muy bueno, es decir, que posiblemente de las 11 que haya, conociéndote, me ibas a elegir a Aitana y digo, voy a elegirle dos que tampoco tienen una sustituta que digas perfecta y entonces que te pueda generar dudas el que Pero quizás es es que, más fácil de sustituir Hansen porque arriba tienes más pólvora, pero Hansen, joder, es de las más desequilibrantes del mundo, claro, si no la que es que, más. es como la respuesta.
en aquel caso, que creo que es un poco la misma aquí, es que Hansen, posiblemente siendo la jugadora individualmente más determinante del mundo, creo que para un equipo como el Barça, tener una figura como Patri es fundamental. Es decir, el Barça creo que seguiría siendo el Barça sin Hansen en la banda, pero creo que el Barça no sería el Barça, o sería mucho menos Barça sin Patri. ¿No? Es lo que me parece que es una de las cosas que le da el toque diferencial. Pero claro, en un equipo random, me dices, ¿metes a Patri o metes a Hansen? Pues te digo, meto a Hansen. Ajá. Meto a Hansen porque desde lo individual es capaz de pesar en cualquier equipo que le pongas. Bueno, quizás, excepto en Noruega, que en la Euro las cosas no fueron demasiado bien. Pero si me estás hablando del Barça-Barça, tengo que meter a Patri sí o sí antes. Me quedo con Un día la mallorquina. que volvamos a quedar, tenemos que seguir hablando de Hansen y que me expliques, yo que no soy un experto de fútbol femenino, que me expliques un poquito por qué se le infravalora a nivel, no sé, marketing, a nivel Balón de Oro, no salió en los cromos. Esto me lo explicarás un día detenidamente. Ya, la verdad porque es no, que ella misma tampoco sabe por qué, porque sí, se lo porque preguntaron sí, sí. y dijo que no sabía qué era lo que hacía mal para que no la nominasen. Pero bueno, quiero decir, al final lo de los premios es lo de siempre, ¿no? O sea que ojalá nuestras jugadoras y nuestros jugadores ganen todos los premios individuales posibles, aunque sean una chufla. Pero si no los nominan o no los ganan, eso no les hace peores para Ya. nada. No, Para nada, vamos. completamente. Y luego, para ir cerrando, nos alejamos un poco del fútbol y acudimos a una persona que creo que te conoce bien, suscriptora de nuestro canal de Twitch, que es Filans, y pone Ojo. que elija entre la fabada y el pitu de Calella. Ostras. Nada, a ver, es complicado, pero es que la fabada es una cosa que me vuelve loco, ¿eh? O sea, Explícame primero qué es el pitu de Calella, que yo no lo tenía divisado, ¿eh? pitu de calella es básicamente como llamamos aquí a los pollos, ¿no? Es un pollo. Lo que pasa que las calellas son normalmente los caminos estos sin asfaltar, ¿no? Que te llevan a los sitios. Y aquí en Asturias, evidentemente, de esos tenemos unos cuantos, porque nuestra orografía no es precisamente la más sencilla. Entonces, a muchas aldeas, a muchos pueblos, se llega precisamente por lo que llamamos calellas, que básicamente son caminos sin asfaltar que si intentas meter el coche por ahí, pues allá tú. Es decir, ya sabes a lo que te expones. Y Pito de Calella hace referencia a eso, que son pollos que no están, digamos, estabulados, ¿no? Como el ganado, que se crían libremente. Y normalmente dicen que la carne es un poco más dura y el sabor es mucho más fuerte. Es decir, no es cuando tú te comes pollo asado, sabes, o preparas el pollo de cualquier manera, sabes que el pollo tiene un sabor bastante neutro. Es decir, el pollo es una carne que le gusta a todo el mundo porque básicamente no sabe a nada, entre comillas. Con el pito de calella no. Ya el propio animal, la carne, tiene un sabor muy fuerte y esto al final es como la caza, ¿no? La carne de caza, el jabalí y este tipo del corzo. O te gusta ese sabor o no te gusta, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues tengo la suerte de que sí me gusta. Pero aún así, aunque el pitu es algo que me flipa, la fabada bien preparada creo que no tiene rival. Es decir, ni cachopo ni cualquier cosa que te pongas por delante. O sea, la fabada es algo de locos. Pues nada, creo que ya te he puesto suficientemente a prueba en el día de hoy en este Blaugrana. Roberto, un placer haberte tenido por aquí. Pues nada, el placer ha sido mío como siempre, David. Y a ver si se anima la gente y nos deja un poquito sus respuestas o O nuevos directamente dilemas. sus insultos. Sus- ¿no? Sí, realmente te he invitado a este vídeo porque del vídeo de Messi, que es el versión no, está pendiente el versión sí, todos Hay andará. pocos insultos para lo que debería Sí, ser, ¿no? no te han insultado, no te han dicho nada y digo, voy a preparar este vídeo poniéndole en 10 o 15 dilemas más que el Messi sí, Messi no, para que a ver si alguien te ajusticiaba como era merecido, Claro. pero pues Es resulta que que no. ¿cuándo la gente empezó a ser tan respetuosa en Internet?
Y luego Esto que no si puede ser, ¿eh? Twitter, que si está todo mal, que si las redes sociales, no nos Ya, no insultan, sé, no sé. Roberto. No. Yo no sé qué más hacer, es decir, no sé qué más. No sé. Mira que has defendido a Dembélé, has dicho Messi no, y todo lo que acabas de decir Sí, ahora, yo es decir, no puedo hacer más, la verdad. hay muchos argumentos como para He insultarte. negado a pero Xavi por detrás de Iniesta. sí, Es que sí, no sé. no Si sé, no me convierto así en el enemigo público del barcelonismo, pues no sé qué puedo hacer ya. no sé, la gente está perdiendo la cabeza. Roberto, un placer tenerte por aquí, un abrazo muy fuerte. Igualmente, David, un Y a saludo. los que han llegado hasta aquí, pues nada, muchas gracias y suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. podemos celebrar.